No se pierda este lunes el diálogo con Ernesto López en primicia. Detalles del acuerdo que le puso fin al conflicto CEL-Enel. Conozca de primera mano y en exclusiva del presidente de CEL, arquitecto David López, pormenores de dicho convenio desde la perspectiva civil y el final que tendrá el juicio penal del caso. No se lo pierda. Este lunes a las 6:30 de la mañana, el diálogo con Ernesto López, por Cadena Megavisión AM, canales 15, 19 y 21. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Viernes 12 de diciembre de 2014, un saludo muy especial a todos los que este día, desde luego, están celebrando el Día de la Virgen de Guadalupe. Saludos muy especiales, sobre todo a las fiestas de Antiguo Cuscatlán, en honor a la Virgen de Guadalupe. Obviamente, pues este día será muy especial, de mucha celebración. Ahí estarán los medios periodísticos y particularmente Canal 21 y Canal 19 dándole cobertura a esa fiesta, a esa tradición que se hace no solo en nuestro país, sino que también en México, para poner así de manera puntual esa celebración. Así es que desde ya muchas felicitaciones a todos los que, por cierto, llevan ese nombre, a todas las personas. Guadalupe, saludos muy cordiales. Quiero saludar como siempre a nuestro panel del día viernes. Juan José Martel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, amigos. Y un saludo a todos los Guadalupe y especialmente a los Guadalupe Reyes. Guadalupe que Reyes. Empiezan ahora su celebración y terminan el Día de Reyes. El Día de Reyes, ¿no? Buena celebración. Así es que saludos muy cordiales. Lafil Fernández, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, Neto, compañeros y televidentes. Así es. Julio Valdivieso también, saludos muy cordiales. Buenos días, Ernesto. Buenos días, compañero. Quiero también enviar un saludo muy especial a nuestro buen amigo, decano del programa, que hoy está ausente, el doctor Kirio Waldo Salgado, pero nos acompaña Garriz Zafia también. Garriz, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un gusto saludarlo. Esta mañana de día viernes queremos someter al debate con nuestros panelistas los términos que por lo menos hasta este momento se han conocido, los términos finales que llegó a, digamos, al fin del litigio jurídico entre la CEL y el consorcio italiano Enel, ambos propietarios de la empresa de producción de energía geotérmica conocida como la GEO. Juicio que no solo se elevó a un pleito jurídico, sino que abarcó a otras esferas donde se procesó judicialmente a exfuncionarios y a empresarios vinculados con el caso. Lo cual, hoy que se logró una negociación accionaria entre las partes, eleva a preguntarse qué destino van a tener estos juicios penales que se dieron paralelamente. Así es que este es un tema muy interesante que vamos a poner en perspectiva, por lo menos en lo que se conoce hasta hoy, porque para este día se tiene programado en Washington hacer la firma oficial y por lo cual el próximo día lunes, fíjese usted, el día lunes quiero invitarlo para que de primera mano, en primicia y en exclusiva, usted me acompañe a las 6:30. Voy a conversar con el presidente de CEL, el arquitecto David López, sobre los pormenores de este acuerdo civil. Y la gran pregunta es cómo queda paralelamente los juicios penales que existen. Así es que desde ya quiero invitarlos para que no se pierdan el próximo día lunes esta interesante entrevista que vamos a tener en exclusiva, en primicia, sobre este acuerdo entre la italiana Enel y CEL en este caso. Así es que desde ya pues lo quiero invitar. Además, vamos a sumar, si nos alcanza el tiempo prudencial, para debatir por qué la Asamblea Legislativa trasladó la responsabilidad de legislar el voto cruzado al Tribunal Supremo Electoral. Este será otro tema que vamos a tener. Obviamente, para ello vamos a poner 3 preguntas claves que nos van a ayudar a desarrollar la temática. ¿Qué experiencia nos deja como país el caso CEL y Enel? Esto es bien interesante. ¿Qué experiencia nos deja? ¿Cómo quedan los juicios penales? ¿Cómo quedan los juicios penales una vez alcanzado el acuerdo económico entre las partes? Y el otro aspecto dice así: ¿por qué motivo la Asamblea Legislativa se vio incapaz de elegir sobre el voto cruzado? Ese es el otro tema que vamos a tener. Recuerden que nuestros sistemas de comunicación están abiertos para que usted participe y pueda hacer uso de las redes sociales. Que el derecho penal es de naturaleza personal, es personalísima.
no puede haber una condena ni una persecución contra personas jurídicas. Está dirigido a personas naturales. Eso no toca la parte de las personas que están señaladas en el proceso y que el juicio penal deberá seguir su rumbo. Es decir, este es simplemente un elemento accesorio dentro del proceso penal en el cual se liberan estos activos precisamente para poder ser titularizados, poder obtener los recursos y poder honrar el acuerdo suscrito o hablado o que se firmará hoy con Enel Power. Eso es para mí algo factible legalmente. Obviamente habrá que ver cómo esto continúa, pero es importante que los televidentes queden claros de que el proceso penal no se puede suspender, el proceso penal continúa. El caso tiene trascendencias no solo nacionales, sino internacionales. Particularmente, yo en el tema del embargo que fue solicitado por la Fiscalía. El embargo es una medida precautoria, es una parte, dijéramos, donde, si lo vemos desde el punto de vista mercantil o civil, el acreedor se reserva por si hay una sentencia condenatoria, puede darse. A mí me parece que un acuerdo entre dos partes es válido y el gobierno tenía, dijéramos, la oportunidad en ese momento no solo de resolver un caso eminentemente particular como es el CNL, sino que el mensaje que le está mandando también a la comunidad internacional era una presión que la tenía encima del gobierno. Este problema inició mal, siguió mal y ahora es como la posibilidad de corregirlo. Creo que la lección que debe de sacar el país es que las cosas que empiezan mal, porque empiezan violando la Constitución de la República. Nosotros, El Salvador, tenemos tan pocas riquezas naturales y lo poco que tenemos debemos de preservarlo, y esa es la otra gran lección importante. No se podía dejar en manos de una empresa en las condiciones en que se estaba haciendo un recurso tan importante. ¿Cómo se va a construir este fideicomiso? Eso hay que verlo con mucho detalle. ¿Cuántas acciones van a entrar a ese fideicomiso? ¿Cuál va a ser su valor inicial? Si estas acciones se van a ir revalorando y a cómo se van a adquirir. Eso creo que es otro elemento muy importante. La italiana dice, bueno, me voy, pero me pagan lo que he invertido, cómprenme mi pedazo que tengo en esta empresa, retírenme los pleitos que me han montado y nos vamos, y yo me voy en paz y ustedes se quedan en paz. Creo que debe de haber total transparencia en cuanto a quiénes son realmente los que van a adquirir esas acciones que va a dejar en ese fideicomiso. Posteriormente, por supuesto. Porque hay varias posibilidades, hombre. Una es que se quede el Estado con ellas. Claro. Esa es una posibilidad real que debería quizás de ser la que explorar con prioridad. ¿Y por qué tenemos que salir a vender la explotación de un recurso que nos está dando riqueza? Porque Geo es una empresa que tiene mucha ganancia, que es rentable, por lo tanto, y eso no podría servir para desarrollar el país, eso no podría servir para empujar las políticas sociales, para generar la infraestructura y condiciones de inversión en el país. Creo que el gobierno va a tener que buscar una solución a decir, bueno, si las acciones van a dar a INE o no a INE, entonces posiblemente van a existir críticos que digan, mire, es que aquello es un hueco sin fondos, sino sin responsabilidades de explicarle a nadie. Posiblemente creo que CEL va a tener que hacer un esfuerzo, porque si las acciones llegan a INE, y ahí Julio incluso nos puede ilustrar más, y INE, la naturaleza de INE es administrar este tipo de acciones, entonces ya no habría partición y ya yo no le veo un poco de sentido a INE. Es probable que algunos sectores digan, traten de meter un poco de miedo diciendo, mire, es que el dinero salió de las pensiones y entonces ahora la gente, esto va a ser riesgoso. Yo creo que en esto hay que
hay que tener mucho más claridad. Y yo creo que a este acuerdo hay que darle un clima de buena voluntad. Yo no sé cómo se va a manejar el tema de las acciones, quiénes las van a comprar. Las acciones son títulos valores, ¿verdad? ¿Cómo las van a exponer? Sí, hay tantas cosas que desconocemos sobre ese tema, sobre ese acuerdo. Es decir, si ese 36.2% de acciones que hoy están en manos de una empresa transnacional, bueno, ese 36% va también a ser vendido a cualquier persona. Entonces, ¿cuál debería ser la prioridad cuando hemos venido diciendo que es el Estado el que debe controlar el recurso? El Estado con este acuerdo recupera la titularidad sobre las acciones vendidas o cuestionadas. Ahora, en otra etapa posterior, el Estado determinará, conforme lo que ustedes han dicho, qué y cómo va a hacer la administración de esos nuevos derechos que ha recuperado a través de este acuerdo. Y eso no tiene nada que ver con el proceso penal. Ahora el Estado vuelve a ser el titular y verá, de conformidad con la ley, la Constitución y demás, qué es lo más conveniente para el país. Bueno, yo siento que esto es un muy buen negocio del Estado porque de alguna manera esa participación italiana, sospecho que le dejaba 60, 65 millones de dólares por año a los italianos, ¿verdad? Ahora, si pagaste 270, 280, en este negocio estas acciones se recuperan en 5 años, se pagan en 4 o 5 años. Este tipo de acciones también representa una inversión fuera del país, de la GEO, y que de alguna manera activa el papel de los tenedores de las acciones a un 100% en actividades fuera del país. Hay un error. O sea, como que se transnacionaliza la cosa. Hay un error cuando se abordaba este tipo de debate, decía, mire que yo soy dueño de 10 o del 10%, el 20% de acciones. No, tú sos dueño de una empresa, de un todo, no de un porcentaje de las acciones. Entonces, cuando alguien pasa a ser accionista de una empresa, pasa a ser dueño de lo propio y de lo que está afuera. Exacto. No creo que hay inversiones por supuesto, afuera. Por eso habrá de decirlo. Yo creo que en principio, te digo, ¿verdad? El mensaje es más en mi criterio de estabilidad jurídica, ¿verdad? Que están terminando un acuerdo CIADI. Ojo, CIADI. El hecho de que El Salvador vuelva a ser un Estado que respeta los contratos suscritos, eso no se puede ponderar, pero es importantísimo porque subyace al acuerdo de Washington. Es decir, debajo de lo que se va a firmar o más allá está la institucionalidad y el mensaje a los inversionistas de que El Salvador respeta los contratos internacionales. ¿Por qué motivo la Asamblea Legislativa se vio, digamos, como incapaz de legislar sobre el voto cruzado y le trasladó la responsabilidad al Tribunal Supremo Electoral? De una u otra forma, la solución es política, o en el tribunal o en la Asamblea, pero aquí hay que encontrar un camino, una solución política. Discutirlos a pocos días de las elecciones. Hoy estamos a 70 y ¿cuántos días? A 73 días, 77 días de las elecciones, estamos ahora. Entrar a discutir esa temática que implica cambio de reglas cuando ya el partido casi se está jugando, es muy delicado y es una situación que es indeseable aquí en cualquier parte del mundo. Y parte del mayor problema es culturizar a la gente. Y yo sé que que antes de que se diera la sentencia era una de las cosas que se les decía a los magistrados de la Sala Constitucional: quién va a culturizar y si existía el tiempo suficiente para hacerlo. Fusades, y yo creo que ahí es donde está el hueco. Fusades anunció ayer que iban a iniciar una campaña de divulgación fíjense que de educación. El punto de discordia en la Asamblea Legislativa es un punto sensible terriblemente. Es decir, ¿cuál es la clave de un sistema electoral? La clave del sistema electoral es cómo se convierte el voto ciudadano en escaños. Cómo tu voto, el mío, se convierte en diputados o se convierte en alcaldes o se convierte en presidente de la República. Ese es el punto de fondo. A mí me da escosor y te voy a decir por qué. Porque si a la gente no le explican cómo debe votarse y qué valor, qué rango tiene su voto,
O sea, esto, perdóneme, es el voto en la mayor oscuridad en los últimos 20 o 30 años de este país. Y no hay casos pero en la además, historia moderna en ningún país del mundo. sí, Hay fraudes, pero la gente va a aclarar que lleva un voto. Aplicar la Constitución de forma directa al caso concreto, pero puso 3 condiciones. ¿Por quién iba a ser aplicado? La lógica te indicaba que era por la Asamblea Legislativa. Es ella quien debió haber establecido la forma y el mecanismo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Cuál fue el argumento político de no hacerlo? Es que no hay unanimidad en este contexto. Pero por Dios santo, si la Asamblea es un órgano colegiado, lo normal en un órgano colegiado es que se haga por unanimidad. Pero si no, pues la mayoría es la que debe de imponer. Entonces no acepto el criterio que se diga, mire, es que porque no estábamos de acuerdo todos, entonces por eso que lo agarre el otro. El Tribunal Supremo Electoral le dio la facultad para que tomara las medidas, ojo con esto, medidas pertinentes, no le está ordenando a legislar al Tribunal Supremo Electoral. La sala habilitó que si no lo hacía la Asamblea, tenía que tomar las medidas pertinentes. No le estás habilitando para que emita disposiciones reglamentarias. Al no haberse legislado, van a poder interpretar el tribunal que él asume toda la responsabilidad para poder desarrollar en qué contiene el principio. No hay nulidad. ¿Quién va a determinar cuándo un voto es nulo? Si las nulidades están expresamente determinadas por ley. Este no es un problema de voto cruzado, el problema es de conteo del voto cruzado. Es decir, aquí el gran problema es de los partidos, cómo van a cruzar, cómo van a contar los votos. O sea, el problema no es que se vote por uno o por otro, es cómo lo van a contar. ¿Cómo se convierte el voto en escaño? ¿Cómo se hace la realidad política efectiva? Eso es lo primero. Para mí, la solución es que la Corte, que la Sala de lo Constitucional aclare los alcances de la sentencia respectiva para que la Asamblea retome su responsabilidad coordinadamente con el Tribunal Supremo Electoral, pero ya. Es decir, esto o lo soslaya en la sala o lo aclara de una vez por todas. Y tiene esa facultad la sala. Por Lo que supuesto pasa que es tiene la la facultad. sala ha tenido Bien. un criterio de que él modula y está vigilante sobre los efectos. La Asamblea no puede delegar su facultad constitucional de legislar, no se lo puede tirar al Tribunal Supremo Electoral. En el fondo este país está a 2 meses A de 77 días. tener una 77 elección días. donde la gente va a poder ir ciega. Además nadie la ha enseñado, nadie la ha culturizado. ¿Quién está sacando ganancia pero de hay esta, que de poner- esta Juan José, situación? pero Así, no solo ellos, en la la mesa, inmensa mayoría Bastón y el de esta democracia, todos. Pero en lo que esta tenés que democracia. educar, porque El esa noche decreto- van a estar en manos de ellos la voluntad de cada El decreto que emitió la Asamblea Legislativa, donde le traslada la pelota al Tribunal Supremo Electoral, modificaron también el sistema de votación para la toma de decisiones. Te doy la Estas palabra. cosas, cuando se discuten pegadas a las elecciones, no se Sí. puede Ok, porque hay encuestas. interesante. ¿A quién le conviene este estado en el que se encuentra el tema de las elecciones? A 2 meses y con graves complicaciones para saber cómo se va a votar y cómo se van a contar los votos. Estamos a 2 meses donde no hay reglas para una elección, donde la gente no sabe cómo votar, donde la gente no sabe cómo le van a contar su voto, o aplico las reglas viejas o las nuevas no las puedo aplicar, pero además hay que decidirlo ya. Entonces, hoy que ya están las encuestas y que hay encuestas con mucho detalle cuando se revisan cada una de las hojas de los entrevistados, resulta que hay partidos que se les ocurre que van a ser más favorecidos por la bandera, otros que van a ser más favorecidos por determinados candidatos, comienzan a hacer los cálculos, comienzan a descubrir algunos, por ejemplo, que el candidato a alcalde no le va a jalar tantos votos al diputado como quería. Todo ese tipo de cálculos se comienzan a ver y entonces dentro de 2 fórmulas comienzan a buscar no la que más le conviene al ciudadano o la que le da más valor a su voto, sino la que en un momento dado lo saca del apuro que tiene para poder ganar 1 o 2 diputados. Ahorita la papa caliente la tiene el presidente de la República. Él puede vetar, sancionar o devolver con observaciones. Si lo sanciona y cobra vigencia, para mí que procede un recurso o de inconstitucionalidad
por el decreto, no por la sentencia, pero lo que urge es que la sala aclare el contenido y la extensión, porque como decía la FIT, casi que la resolución de la sala de lo constitucional se está convirtiendo en lesiva para la democracia. Ante semejantes obstáculos, dejemos esto para la próxima elección Podría y ser. buscar un entendimiento de alguna otra forma. Es que Pero no hay mira, la necesidad. Eso sería lo Eso mejor sería que lo podría sensato. hacer la Pero sala. mira, al final, ¿sabes a dónde se va a trasladar el problema? Después de que se pongan de acuerdo en la forma, que regulen, legislen o como quieran, se lo trasladan a la junta receptora de votos, que esas son los que en realidad pagan el pato. El país está en una paralización electoral. Sí, pero no yo- tiene otro nombre. Pero esto. debería haber una voluntad política de salir. Estás a No, y el tema 74 de días, ¿no? fanatismo me preocupa que pueda generarse en violencia a la hora del conteo. ¿A quién le conviene el estado en el que se encuentra el tema del voto cruzado? Esa es una pregunta clave. Lo que sucede es que esta situación no le conviene a nadie, salvo a aquellos que creen que hay que desprestigiar el sistema político, el sistema de partidos y los distintos órganos, incluyendo el Tribunal Supremo Electoral. La experiencia es que estas cosas hay que discutirlas en la serenidad de las distancias de las elecciones que dan cuando se está distante de una elección. No, miren, no se compliquen, voten por bandera en lugar de estar votando por rostro. Es decir, en realidad el problema no es el voto cruzado, el problema es cómo lo vas a contar. Si el voto cruzado tiene mayor complicación. Los que le están apostando a que creen que la ciudadanía no tiene la suficiente inteligencia política para aplicar el voto están equivocados. El voto cruzado es importantísimo, pero ya tiene que definirse cómo tiene que hacerse el conteo. Para mí eso es lo que tiene que hacer la Sala de lo Constitucional ahorita. Yo creo que los partidos tienen que parar, analizar, ver el mismo tribunal y llegar y decir y plantearse, juntos, agarrarse casi de la mano y llegar a ir en cárcel, en maicillo, no maicillo, ante la Sala de lo Constitucional y decir, señores, esto se volvió... Pero estás hablando de El Salvador. Sí, correcto. de imposible cumplimiento. La que se debe de hincar en porque si Maicillo no, no será la sala, cuidado, pero este porque el desmadre que daño nos ha puede ser creado. peor, ¿verdad? Cuidado. O sea, el daño de esto es meter a un país en un voto en la oscuridad. Se está Que haciendo eso es lesivo. gravísimo. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.